Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda que ha ocurrido hace unos minutitos, sexta ronda del Superbet Chess Classic. Vemos cómo está la clasificación y no para excusar lógicamente al campeón del mundo, Dinh Liren, ni tampoco a Nepo, ya que van pues tras 5 rondas bastante abajo en la tabla, pero realmente bueno, pues han estado jugando también el campeonato del mundo con todo ese estrés psicológico que lleva, ¿no? 3 semanas de ajedrez muy intenso y casi al día siguiente estaban jugando este torneo. Yo creo que lo están pagando en parte. No obstante, tampoco hay que quitar mérito al partidón que se ha marcado Wesley So, prácticamente con mucho dominio durante toda la partida, menos en algún momento puntual. C4 ya en el tablero, a lo que se responde por parte de Wesley So, que lleva las negras, caballo C6, más desarrollo, caballo C3, E5, cogiendo el centro, y tras E3 preparando D4, alfil B4 en el tablero. Primero vienen más movimientos, caballo G, E2, enroque en corto por parte de las negras, A3, el alfil decide retroceder a E7, y aquí está este movimiento de 4 primeras capturas, E por D4 y dama por E4. Por D4, perdón, si caballo por realmente no se controla bien esta casilla, las negras pueden ganar espacio para varias de sus piezas jugando D5 directamente, provocando más cambios o bueno, pues dándole salida, y el tema es que tras dama por D4 se llega a controlar una tercera vez esta casilla y bueno, pues jugarlo quizás sería perder un peón. Las piezas negras no tienen peón en la columna E. Tras estas jugadas se juega caballo A6, a un movimiento como D6 que parece que ayuda al alfil de casillas blancas y un poquito a la dama. Bueno, pues existiría también un movimiento como caballo F4, siempre interesante para tener más control sobre esta casilla. Caballo A6 con otra idea por parte de las negras. La idea es traer el caballo a C5 y tras un G3 pues tienes caballo C5, y hay que tener cuidado ya que si buscas y haces el fianchetto tienes este doble por parte de las negras que sería si no ganador bastante importante. Por lo tanto, tras caballo A6, dama D1, evitando quizás estos temas Dinh Liren, y tras estas jugadas se juega C6 preparando D5, caballo F4 colocando más piezas sobre esta casilla que es muy importante como vemos para ambos jugadores, nueva pieza que mira dicho punto, y E4 incluso un nuevo peón se suma al ataque. Parece más que parece, las piezas blancas pues controlan el centro o evitan este movimiento quizás importante, y tras estas jugadas se juega torre 8. Es verdad que D5 se podría jugar en condiciones con varios cambios, pero aquí habría que tener cuidado ya que el rey en esta posición pues sigue estando en el centro y tras este movimiento las cosas se pueden complicar. Tienen un peón pasado las piezas blancas y tras una jugada como alfil F6, el alfil pues se desarrolla, ataca al caballo, hay doble ataque sobre este peón y aquí parece que lo mejor es jugar D6 avanzando el peón. En caso de querer defenderlo para buscar el enroque, el problema está en que tras este jaque, un defensor menos para este peón, y aquí incluso torre 8, jaque primero, alfil E3, parece que todo está defendido, pero existe este sacrificio de calidad, peón por, en el que la dama negra tras este jaque bueno, pues estarían ganando 2 piezas por torre y con ello casi que la partida, ¿no? Sobre todo a estos niveles. Bueno, pues se opta por este movimiento torre E8, alfil E2 y alfil F8 dando doble a este peón. Se decide defender por parte de Dinh Liren con la dama. Parece que la dama está un poquito más expuesta y era un poquito mejor llevarla a C2, ya está en D3, y tras dama E7 con más ataque por parte de las piezas blancas, por parte de las piezas negras, aprovechando que todavía el rey sigue en esta casilla, pues se juega F3, un movimiento en el que bueno, pues debilita un poquito la diagonal, sobre todo las casillas negras empiezan a estar débiles, pero por otro lado, bueno, pues lógico ante tal ataque por parte de las negras sobre el punto D4. Tras estos movimientos dama E5 bloquea el avance del peón, pero sobre todo, ya que esta casilla no la controlan las blancas, ayuda quizás a jugar D5 metiendo más madera, ¿no? sobre la casilla, y aquí quizás lo mejor hubiese sido jugar enroque en corto. No lo vemos rápidamente ya que no se juega en la partida. El tema es que tras D5 el rey al menos está a salvo, y tras varios cambios aquí hay que tener cuidado ya que bueno pues no puedes capturar con el caballo, ¿no? Parece que con el peón se podría llegar a capturar, el alfil como vemos está defendido, pero si capturas con el caballo, pues la barrita como vemos ya baja, se recaptura con el caballo y lógicamente, bueno, pues de momento tienes pieza de menos y si la intentas recuperar, la recuperas, pero la vuelves a perder. Por lo tanto, ya no solo es el problema de Dinh Liren de este rey, también algunas de sus piezas pues ahí están un poquito bailando, hace este movimiento interesante que no funciona del todo y bueno,
pues la barrita empieza a dar cierta ventaja o más ventaja a Wesley So. La idea es controlar esta casilla para jugar alfil F4 ganando un tiempo sobre la dama y que no esté quizás tan activa en esta posición. D5 finalmente ahora en la partida por parte de las piezas negras y alfil F4 con esta idea que habíamos comentado. La dama se retira E7, también D por E hubiese sido interesante pues atacando a la dama, dama E7 y tras C por D5 comienzan algunos cambios, C por D5, peón aislado para las piezas negras y ahora caballo F2, bueno pues trayendo el caballo a una posición más defensiva y defendiendo nuevamente la casilla de 4. Aquí las piezas blancas podrían buscar el enroque en largo. Las casillas blancas en esta posición pues están algo débiles, pero además tras alfil por H3, peón por existe bueno pues bastante presión, ¿no? Puedes traer el caballo a E6, atacas el alfil, se tiene que retirar, torre a C8 clavando al caballo y tras retirar el rey, D por E4, F por E4, caballo C5 con ataque sobre la dama, alfil por torre por C5 y las piezas negras, aunque parece que hay igualdad, bueno pues tienen muchísima presión en esta posición. Caballo F2 en el tablero, el enroque está una jugada, pero como vemos, bueno pues las jugadas van pasando y Dinh Le Dien no lo puede jugar. Tras estos movimientos caballo E6 viene con tiempo sobre el alfil, alfil E3 y ahora no la captura en E4 sino un gran movimiento por parte de Wesley So, que es la entrega de un peón a cambio de ganar quizás este alfil de casillas negras. Alfil por D4, de momento el alfil queda clavado con este movimiento. Aquí es increíble esta línea que da la máquina y os la traigo muy rápidamente, ya que la jugada es caballo F4. Se ataca a la dama, esta se retira a D2 y tras ganar el peón dando, bueno, pues daba este doble, bueno, pues viene con este jaque, ¿no? Se ha ganado además ese peón importante quizás para traer el rey también pues hacia esta casilla, el caballo se retira, pero las blancas de alguna manera también reaccionan con este movimiento, dama G5, caballo G6 y F4, bueno pues lanzando cierto ataque las piezas blancas y fijaros que el rey tiene en tan malas condiciones, ¿no? Que ya no tiene ni siquiera enroque. Era una posibilidad que a lo mejor es un pelín más floja. Torre de 8 clavando al alfil y aquí, bueno pues Dinh Le Dien juega a lo mejor, que es exponer a su dama a cambio de capturar una pieza en F6, por lo tanto podrían venir cambios de esta manera, pero el tema es que Wesley So lo que hace es capturar en F6, siendo lo mejor, ¿no? También dama por F6, la dama de Dinh Le Dien corre peligro y tras estos movimientos no se hace nada con la dama, sino que se juega caballo G4 atacando la dama en F6. En caso de retirar la dama a C2, dama G5 entrando nuevamente, como hemos visto en la línea anterior, vía G2. Y el tema es que lo mejor para las blancas es jugar G3. Vemos que el enroque en corto, la barrita nuevamente es alta, ya que además de esta presión había gran presión sobre la casilla de D2, ganas un tiempo atacando a la dama, esta se retira y aunque el alfil está atacado, caballo D4 es la respuesta, se ataca a la dama y dos veces a esta pieza, por lo tanto, bueno, pues las piezas blancas están perdiendo, ¿no? Bueno, todo esto no ocurre, por lo tanto se juega a caballo G4, dama G6 retirándose, perdón, dama G5 retirándose a esta casilla y estando más activas. Vamos a ver que la dama de Wesley So siempre va a estar rondando casi siempre sobre casillas negras y H4 directo por parte de Dinh Le Dien, que parece que es un error. Primero debía haber jugado dama E3 buscando el cambio de damas y siguiendo lo mejor en la línea. Tras caballo F4, ahora sí que H4 funciona. Se ataca a la dama, caballo por G2, perdiendo la dama de esta manera, viene con jaque, rey F2 y tras caballo por E3, peón por en G5, caballo por G4, se doblan los peones y parece que todo esto, bueno, pues no es que siga con igualdad, pero es menos malo que ese H4 directo que hemos visto de Dinh Le Dien, ¿no? Ya que tras esta jugada, dama 5 manteniéndose en casillas negras, dama B5 buscando los cambios, parece que si los acepta pues casi que es igual a la partida, se recaptura, perdón, en caso de dama por B5, caballo por B5, teniendo quizás una pieza en algún momento, aunque están defendidas estas dos casillas, pues más activa, dama C7
y caballo D5. Importante jugada por parte de Dinh Liren en la que, bueno, pues se ataca la dama, sobre todo la torre pierde la fuerza en la columna y además, bueno, pues es una pieza bastante activa. El tema es que con esta jugada Wesley So insiste sobre las casillas negras y como vemos, bueno, pues se recorre todo el tablero. Dama G3, viene con jaque, el rey llevarlo a D1, bueno, pues el caballo queda clavado, caballo C7, y aunque de momento está defendido, como vemos la barrita salta estrepitosamente, ya que el rey estaría pues bastante expuesto, por lo que tras dama G3 se juega rey F1. Y aquí viene un momento clave en la posición, ya que, bueno, pues la ventaja es bastante importante, aunque sale un 0,7 en la barrita. Tengo un módulo de chess.com un poquito flojo, ya que si no, no puedo grabar. Es más de 1,5 puntos, 2 puntos. Y el tema es que tras rey F1 venía una combinación tremenda, muy difícil de ver, yo creo que con los tiempos sobre todo que tienen 20 minutos. Jugada 24 para 16 que faltan para llegar a un control de más 30 minutos. Y el tema es que se juega alfil de 7 atacando a la dama. Torre por D5, entregando la calidad era muy importante, ya que este caballo que decíamos que cortaba estos temas, además defendía esta casilla de F4. Se elimina el defensor, si dama por, bueno, pues es perdedora totalmente, caballo F4 ataca a la dama se puede traer a cualquier casilla, pero bueno, pues das un jaque y pierdes más material por parte de las negras. Y si capturas con el peón esta entrega de material, el tema es que tienes nuevamente caballo F4, amenazando dama G2 y atacando a la torre, caballo E3 única para defender en G2 y A6 expulsando a la dama de esta casilla para alfil C5. Dama B6 manteniendo el control sobre la misma, alfil F5 activando el alfil y aprovechando que caballo por no es posible debido que ahora, bueno, pues habría incluso mate en pocas jugadas, por lo que aquí tras estos movimientos la continuación podría ser de 6. Las piezas negras activan la torre eliminando al defensor de G2, torre G1 única para volver a defender pues dicho peón, y tras alfil de 7 renovando, bueno, y viniendo a la casilla de B5 en algún momento, torre E1 trayendo más defensa ya que se va a capturar en E2, torre por y alfil B5 o incluso torre C8 buscando la casilla de C1, alfil B5 también muy fuerte ya que clava a la torre. Claro, todo esto que hemos comentado con las dos líneas entre medias, pues todo bastante difícil de calcular para 20 minutos con todas las posibilidades que puedan tener. Así que, bueno, pues compleja, ¿no? Juega, como digo, alfil de 7, la partida, bueno, pues se iguala, Dinh Liren sufriendo muchísimo, con un rey ya sin enroque, casillas negras muy débiles en el flanco de rey, dama 5, caballo de 4, con presión sobre el alfil de 2 y torre de 1, bueno, pues atacando al caballo. Caballo por E2 y ahora hay que tener cuidado ya que es una trampa tremenda si Dinh Liren captura directamente. El tema es que existe alfil por G4 y si peón por dama por G2 viene con jaque. El rey está completamente expuesto en esta posición, se está perdiendo un nuevo peón y el tema es que hay doble ataque sobre este caballo. Parece que rey B3 es un poquito más mala, rey C1 también, no por traer una segunda torre al ataque, sino por este movimiento. Se gana pieza, se ataca a la dama, se está entregando la calidad, pero esta torre está sobrecargada, ¿no? Si captura en esta posición, bueno, pues te está cayendo la otra quizás, ¿no? Y en caso de capturar con la dama de esta manera, pues existe un jaque en C8 y hay mate, bueno, pues en dos jugadas, ¿no? Por ejemplo, colocando la dama ya que el rey se ha quedado sin movimiento. Si el rey viene a esta posición, parece que no con la dama, sino con la torre se da el mate en C2. Bueno, bastante difícil, por lo que no vale la captura. Dinh Liren bien, ya que cuenta también con poco tiempo, juega torre H3 siendo casi única atacando a la dama y aquí B6 y dama A6. El problema es que la dama se podría haber retirado a B8 pero quedaría muy pasiva, dama 6 y ahora viene un brillante sacrificio de dama capturando en G4 y además siendo lo mejor para las piezas negras manteniendo una ligera ventaja como vemos, alfil por G4, torre por G3 y caballo por G3, jaque. Ahora contamos cuánto material tiene cada jugador. Se juega rey E1, rey F2 no funciona por caballo por E4, viene con jaque, el alfil no lo puedes capturar y tras peón por te está cayendo la torre y con ello sí que sería pieza menor de más, bueno, pues cambiando las dos torres por la dama. Por lo que, bueno, pues se juega rey E1, todo esto dentro del mismo tiempo como vemos.
alfil E6 salvando el alfil y dama B7. Parecía un movimiento más interesante o más fuerte caballo C7, en el que si torre por D1, rey por, torre D8 viene con jaque, rey E1, y este alfil, para no perderlo, bueno, pues se puede traer a B3 y parece que las negras, bueno, pues no están del todo mal. Perdón, las blancas no, bueno, pues hubiese sido una línea quizás más interesante. Dama B7 quizás es un poquito más floja, difícil de ver todo esto. No le gusta la torre a Wesley So en esta posición, la dama quería decir dama C7 y tras caballo H5 maniobrando se juega G4 con ataque sobre el caballo, caballo F6, se enfrentan los caballos, si se doblan parece que no es tampoco del todo malo para las piezas negras, aun teniendo esta estructura de peones el alfil también tiene, el alfil negro pues tiene otras posibilidades, se juega caballo E7 con jaque, alfil por cambiándose material, si rey H8, el tema es que caballo C6 ataca la torre, se ataca la dama y tras estos movimientos, bueno, pues las blancas están muy activas y las negras muy pasivas, ¿no? Hay cierto control, la dama está muy activa en esta posición y parece que difícil poder progresar. No se juega rey H8, alfil por E7, dama por E7 y aquí tras estos movimientos llegando casi a la jugada 40, bueno, pues deciden hacer tablas triple repetición. Hay cierta ventaja para Wesley So y en la entrevista él comentaba que quizás debió, ahora contando no teniendo tiempo, ya que bueno, pues esta es la jugada 40 y llegan a la repetición, es verdad que bueno, pues con 5 minutos debía haber buscado algo más, que la partida estaba casi más a su favor que en contra, ya que si se cambia una de las torres incluso, bueno, pues se queda una dama muy solitaria y por ver una continuación y ver lo difícil de la posición para las piezas negras, ya que no hay un movimiento contundente y más que ver un movimiento muchas veces es ver toda una idea, bueno, pues en alguno de estos movimientos tras traer la torre a E8 y dama B7, un movimiento por ejemplo era mejor como H5, se juega G5 y el caballo se retira a H7, quedando de alguna manera frenado este centro de este flanco de rey de peones fuerte por parte de las piezas negras, ¿no? Por la parte de las piezas blancas, ¿no? Y una jugada como rey F2, cubriéndose un poquito, pues caballo F8, trayendo el caballo nuevamente la pieza a la partida y bueno, pues a partir de ahora empezar a progresar. Por mi parte nada más respecto a esta partida. Dean Liren me da mucha pena, pero la verdad que está bastante flojo para lo que es ya ser campeón del mundo, pero también con mucha carga al igual que Nepo, yo creo. Un saludo y hablamos. Chao.